¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo navideño, nuevo episodio, Rubén. Y tras una noche un poquito complicada por mi lado, así que desde ya pedimos el like a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, Rubén, contentos o no. La verdad es que yo ayer salí contento particularmente del partido, más que por el resultado, porque creo que se compitió y porque vimos a un Osasuna muy entregado en casi todas las fases del partido. Y además considero que la segunda parte obviamente sufrimos y creo que si el partido hubiese durado un poco más, solo por físico y por cómo se está imponiendo el Athletic, creo que podría haber llegado el 1-2. Así que bueno, creo que partido de bien o notable y bueno, un puntito más, ¿no? Que ya sabemos que sumar de uno tampoco nos lleva muy lejos, pero positivo. ¿Cómo lo viste tú? Sí, a ver, antes de hacer el análisis, que lo vamos a traer con imágenes, con rendimientos individuales, con alguna imagen del partido y va a ser un análisis bastante completo. Por favor, si no le habéis dado like ya al vídeo y habéis dejado un comentario, hacerlo. O sea, el jefe ayer a la noche se lo pasó muy bien, ha llegado muy tarde a casa y está aquí dando el callo haciendo el análisis del partido. Así que por favor, parad el vídeo, le dais al like, dejáis un comentario y ahora vamos con el análisis porque se lo merece, porque el jefe ha hecho un sacrificio legendario. De hecho, a ver, enseña la botella de agua del borracho del día siguiente. No hay agua, no hay agua. Se lo está inventando todo. No salí, realmente no salí. Que, a ver, Es simplemente antes un su poco amigo. de hacer el análisis, yo el punto lo doy por bueno. Creo que Osasuna compitió muy bien. Creo que Osasuna hizo muy buen partido. Creo que las sensaciones son muy buenas. Pero me deja una sensación agridulce porque creo que se hizo un partido lo suficientemente bueno como para haber corregido un par de cositas la segunda parte y haber ganado el partido. Es que yo sentí que Osasuna estuvo demasiado cómodo en muchos tramos y que no llevarse el partido tiene un puntito de error de Lisi que hablaremos también luego de eso. Ujú. Sí, un poco lo de siempre, ¿no, Rubén? Yo creo que cuando vemos que al equipo le falta oxígeno, desde el banquillo se tarda o directamente a veces no se hace nada. Pero bueno, y además creo que en la misma sintonía de siempre, ¿no? La misma tipología de cambios que echábamos de menos en otros partidos. Y bueno, yo también pienso como tú, creo que hubo oportunidades, sobre todo en la primera parte, el Atlético a mí me decepcionó mucho. A nivel defensivo, la banda izquierda con Adama, con Paredes, me pareció súper floja. Pero bueno, lo dicho, yo creo que punto positivo y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? A ver, es que con esto Osasuna hay que hablar del buen partido que hace, sobre todo la primera parte, que a mí me parece sobresaliente, partiendo de la base de que el Athletic, lo hablamos en la previa, es el equipo de la liga que más recuperaciones hace en último tercio. O sea, es un equipo que presiona mucho, que presiona muy bien, que es verdad que este año le falta un puntito más de agresividad y un puntito más de punch por el tema de la Champions y el desgaste físico y emocional seguramente, pero que la realidad es que en el Athletic marca el rendimiento competitivo ya no solo las individualidades, sino el tema de la presión. Y es que Osasuna gestionó esas presiones muy bien. Hablaremos ahora de la importancia de Javi Galán, pero también creo que tener esa solución de desplazamiento en largo a Rubén, que en los emparejamientos con Adama se lo comió, pues es que le dio a Osasuna muchísimo esa posibilidad de atraer para luego lanzar en largo y a partir de Rubén, que no tanto de Budimir, que hablaremos también de Budimir y del partido tan flojito que vuelve a hacer, pero a partir de lanzar en largo a Rubén sí que encontró otra vía para progresar y creo que esa fue la clave del encuentro, gestionar bien las presiones, de las que ahora hablaremos también con un mapita de pases, gestionar muy bien esas progresiones rápidas, porque Osasuna no dominó casi el partido con balón en posesiones largas, pero sí lo dominó desde ser agresivo en el posicionamiento, desde los saltos que fueron muy buenos, desde no dejar que Sancet intervenga y luego cuando tú tienes balón sí que llegar rápido a área contraria, ¿no? Que el rival sienta que en esas progresiones puedes hacer peligro, sobre todo la primera parte y pequeñísimos tramos de la segunda, pero la primera parte creo que es de sobresaliente, ¿no, Alus? Mm. Sí, sí. Antes de hablar de puramente de fútbol, Rubén, quería preguntarte un poco por el tema que habíamos tratado en el anterior vídeo, el regreso de Areso.
regreso desde el banquillo y bueno, regreso esperado, ¿no? Con pitos. Pero sí que es verdad que muchísima gente aplaudió, ¿no? Obviamente un pito suena más que un aplauso, pero yo vi que la gente aplaudía y creo que bueno, solventó bien la papeleta en eso, ¿no? No se dejó intimidar mucho. Sí, mira, esto me parece curioso porque yo desde cabina, lo que se escucha desde la Ah, bueno, cabina. que estuviste en la cabina, claro, Sí, claro. yo desde la cabina, que por cierto, uno nos dijo el otro día en comentarios que escucha a Obama de Radio Marca, porque Obama es la hostia, y estoy de acuerdo, o sea, Manu Obama es la hostia. Si no nos escucha a nosotros en Radio Sasuna por escuchar a Manu Obama, le perdono. Pero Manu, Manu Obama se puede sintonizar en Movistar. no, pero bueno, en Radio Marca. Hay mucha Ah, gente vale, que vale. escucha Radio Marca. Vale, vale, o sea, en paralelo, vale. Sí, que yo te iba a decir que me pareció extraño porque desde la cabina lo que se escuchaba eran unos pitos terribles a Jesús Areso, pero la percepción visual cuando yo miraba abajo a la grada y hacía un poco panorama, o sea, panorámica, era de gente aplaudiendo, o sea, del 70% de la gente aplaudiendo, tímidamente, evidentemente, no era Mm. una ovación, pero yo te lo juro por Dios, y no soy muy creyente, que de la percepción era de ver muchas manos aplaudiendo. Te lo prometo. Pero la percepción audiovisual, iba a decir, la percepción auditiva era de pitada monumental de todo el campo, cuando creo que no lo fue así. A lo mejor el 50% de la grada, o más o menos un poco menos, aplaudió. Y oye, pues oye, afición dividida, sensación dividida con Areso, como era lo lógico, y ya está. Y a pasar página. Sí, no te comparto, Rubén, no te diría 50-50% y es verdad que los aplausos apenas se escucharon, pero es más lo que tú dices. Yo también vi a mucha gente a mi alrededor aplaudiendo, pero bueno, sí, obviamente a pasar página y yo creo que eso, más light de lo esperado para él, sobre todo porque no jugó de titular, etc. Y bueno, todavía tuvo ahí una internada al final que me dio un poco de miedo, digo, ahora es cuando nos la hace, Sí, pero, yo cuando pero se se salvó ahí la acercaba, cuando se papeleta. acercaba a ese córner de Indargorri, digo, quieto, no tires, no vaya a ser que se le vuelva a ¿Te escapar imaginas? ¿Te un gol. imaginas? No, hombre, no, ¿Y no. qué te pareció lo último, Rubén, de ellos? A mí, Adama Boiro particularmente me decepcionó muchísimo. O sea, pensaba que tenía más nivel. Sí que es verdad que ofensivamente se proyecta, incluso con algún centro y con bastante velocidad, pero lo vi muy, muy, muy flojo defensivamente. Es No sé que, cómo lo viste tú. es que es Por exacta. hablar de extajonar, ¿eh? Sí, 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 es que es exactamente lo mismo que con Areso. Adama es un lateral que mientras tenga a Nico Williams, que le esté chocando constantemente y le esté cortando proyección, ofensivamente va a ser un jugador con limitaciones, o sea, nunca te va a llegar a un rendimiento muy alto y defensivamente, pues ahora mismo tiene las carencias que tiene, como es lógico, es un jugador todavía físicamente muy finito, que, bueno, madurativamente ha hecho el proceso del extremo al lateral, pero no es ese lateral aguerrido, fuerte, físicamente potente y que se tendrá que rehacer conforme avancen estas temporadas en la élite. Seguramente Mm. cuando no tenga delante a un Williams y tenga delante a un Robert Navarro, por ejemplo, mejorará muchísimo su rendimiento y lo ofensivo primará sobre lo defensivo. Pero bueno, si quieres vamos ya a las imágenes y al análisis un poco más exhaustivo. Sí, te iba a preguntar eso, un poco por la primera parte, por la segunda parte, pero si quieres, Rubén, saca un poco las imágenes que tengas preparadas y lo vamos viendo sobre Sí, eso. lo vamos yendo sobre esto porque además tengo el mapa de pases de la primera parte y de la segunda parte y creo que explica muy Ujú. bien, en primer lugar, lo que fue Osasuna la primera parte y lo que no pudo ser el Athletic en la primera parte. Fijaros que aquí el grueso de pases de Osasuna se dan entre la línea defensiva, entre Javi Galán, Hernando Catena y Rosier, que es esa línea un poquito más gorda, pero nos habla muy bien de cómo estuvo dispuesto el equipo. Estuvo dispuesto de manera que pudo ser profundo con sus extremos y sus intervenciones con Rubén en largo y con Víctor, que esto a mí me parece increíble que Víctor coja tanta altura en la media de los pases, y nos habla también de que Torró está mucho más cómodo en esa posición de pivote defensivo, algo más solo. Esto fue una de las valoraciones que yo hice de Javi Galán y lo vamos a ver luego con un mapa de pases de Javi Galán. Pero Javi Galán es una delicia por cómo limpia todas las acciones de presión. Para esto Osasuna era
era primordial. Lo hablábamos muchas veces que Abel es verdad que es algo más vertical en sus intervenciones, que Javi Galán nos deja más pases progresivas, más conducciones progresivas y más incidencia en campo contrario, pero es verdad que le falta mucha limpieza para superar presiones. Y en este aspecto creo que Osasuna necesita un jugador como Javi Galán. Uy, he perdido al jefe. Ya hemos recuperado al jefe. Lo que volvíamos a decir es esta parte, ¿no? De que Osasuna lleve el balón tanto entre su línea de centrales podría ser, o de defensores, podría ser negativo, pero en este aspecto era la manera que tenía de superar presiones y poder progresar. Aquí se ve muy bien en esta imagen de la primera parte cómo pues Torró está mucho más libre en el centro del campo y Galán ese tipo de situaciones las conseguía superar, ya sea desde un recorte hacia adentro, desde conducciones o ya siendo capaces también de conectar con Lucas Torró, con Aimar o con Víctor, que creo que Javi Galán en este aspecto te eleva muchísimo el suelo competitivo. Y con respecto al Athletic es muy interesante ver cómo y lo vais a ver ahora con la siguiente imagen, que no consigue conectar tantas veces como le gustaría con Ollán Sancet y tiene un poco de atasco en el centro del campo. Fijaros los tres centrocampistas que en sus ubicaciones están muy cercanos, que Osasuna les consiguió tapar muy bien y como al Athletic le costó mucho encontrar dentro a ese jugador que se pudiese girar como Sancet en zonas intermedias, pudo progresar muchas menos veces por fuera con peligro. Y esto se ve clarísimamente cuando vemos el mapa de pases de la segunda parte. Fijaros en el mapa de pases del Athletic que cambia totalmente. De repente las líneas empiezan a ser mucho más gruesas por dentro, se empiezan a encontrar jugadores a más altura y en esa zona de incidencia que para Osasuna era el gran debe del partido, ¿no? La gran preocupación, que el Athletic no pudiese recibir en zonas intermedias para poder girarse y poder hacerte peligro en área propia. Y luego destacar también en cuanto a Osasuna que la segunda parte le falta una verticalidad que no la tiene la primera. Fijaros como ya Rubén y Víctor no reciben a tanta altura y que yo creo que en este aspecto también Budimir fue un delantero que no te pudo dar eso que necesitabas con balón. Es verdad que sin balón le vimos trabajar pues como es la tónica habitual. Últimamente creo que en este aspecto no hay nada que decirle a Budimir, pero con balón sí que es un jugador que si Osasuna no vive en área contraria, pues no te da lo que esperas de un delantero, que se puede ver con la intervención de él. Fíjate que Víctor y Rubén la primera parte reciben a más altura que nuestro punta y la segunda parte es lo mismo. Aimar recibe mucho más alto que Budimir y esto al final le resta continuidad a Osasuna y le resta rendimiento a un delantero que cuando brilla es cuando puede recibir en área, no en otras facetas del juego. No sé qué opinas respecto a esto. Sí, totalmente de acuerdo, Rubén. Se vuelve a repetir un poco con Budimir lo que hablamos. Tampoco queremos incidir mucho porque la gente ya nos dice que somos un poco pesados, pero la realidad es que no era un partido para él, no lo decimos nosotros, sino que, bueno, también he estado leyendo algunas reseñas en otros medios y nuevamente igual. Además, concretamente la que tuvo, es verdad que era complicada porque le venía con el exterior ahí en la primera parte. Y tampoco la define bien, ¿no? Pero bueno. Y luego los minutitos de Raúl, yo lo vi fino, o sea, anticipándose sobre todo, con bastante criterio, las dos o tres que tuvo, a diferencia de otros partidos que a veces le vemos más gris con balón, o sea que yo creo que ayer Raúl sí que aprovechó, pero lo que decimos siempre, ¿no? Que sirva Rubén de complemento, más que, ¿no? De si uno u otro, que sirva Claro, de complemento. pero es que el problema no es ese. El problema es que el complemento llegue cuando tiene que llegar. O sea, Mm. yo entiendo que en un día como ayer Budimir sea titular, pues por galones y por todo lo que te da a nivel incluso de concentración del Athletic en área, el de saber de que está Budimir. Pero luego el partido va por una fase donde la segunda parte empieza a haber cansancio. Yo entiendo que Aimar Oroz, Moncayola y Torró no los toques en la primera tanda de cambios porque son jugadores diferenciales, sobre todo con balón y en el aspecto defensivo Moncayola y Torró todavía tenían cuerda, pero tú necesitabas agitar el avispero cuando el Atlético hace la primera tanda de 3 cambios. Son 3 cambios de mucho nivel y son 3 cambios, son 3 jugadores frescos que te van a dar, te van a elevar sobre todo el nivel energético del partido. Entonces, tú tienes que contrarrestar esto. ¿Cómo lo haces?
pues quitas a Rubén García, que Rubén García todavía te puede dar 10 minutos más de trabajo y de sacar balones sobre presión y de sacar faltas y de ganarle duelos a Dama. Sacas a Víctor, que te puedes tirar todavía al campo porque es muy pronto. Pues no, el cambio que tienes que hacer es Raúl García de Aro por Budimir, un jugador que te pueda estirar el campo cuando tú tengas el balón y un jugador que te pueda dar 10-15 minutos de sobreexceso de rendimientos, de mucho trabajo para que te contrarrestes ese punch energético del Athletic. Y luego ya sí que en la siguiente tanda de cambios, en el minuto 70-75, puedes quitar a jugadores como Víctor, como Rubén, como Aimar Oroz, porque ya el partido ha bajado de revoluciones, pero es que en esa franja de 10-15 minutos, cuando el Atlético hace los cambios, es donde realmente Osasuna se empieza a sentir incómodo, donde realmente el aficionado empieza a percibir que Osasuna no tiene dominado el encuentro. El Atlético te gana las segundas jugadas, te juega muchas más veces dentro, que mira, ahora vamos un poco con este tema de los cambios, que es recurrente, pero también se vuelve a ver muy bien en esto. Estos son los pases que entran en la zona 14. La zona 14 es esa caja fuera del área y esos pasillos que también involucran el área. Fijaros que en el Athletic, en la primera parte entran 5 pases en esa caja amarilla y cuando te progresa, cuando te llega a área, te llega por fuera. ¿Qué pasa en la segunda parte? Todo lo contrario. El Athletic encuentra en esa zona 14, en esas zonas intermedias, una manera de progresar y aquí fíjate que no hay tanta profundidad por fuera del Athletic, pero sí hay esos balones dentro que a Osasuna le estaban costando muchísimo defenderlos, como es lógico, porque en esas zonas te recibe un Robert Navarro, un Ollán Sanzet, un Nico Williams si está dentro, un Alex Berenguer, que son jugadores de muchísimo talento por dentro y que te marcan la diferencia. En esta faceta creo que estuvo el partido, o sea, se pierde el partido, o sea, se empata en esos 10-15 minutos donde no consigues contrarrestar los cambios del Athletic, que son los que al Athletic les da esos 15 minutos de punch, de sentirse más cómodos y de hacer el partido casi suyo. Mm. Yo creo, Rubén, con Lisi está teniendo este debe toda la temporada, ¿no? Que yo creo que le cuesta reaccionar, ¿no? Está siendo su principal punto en contra. Buenos planteamientos en muchos casos, pero luego, pues, reacción A, tardía y que a veces a se suele ver, pagar. hay una parte que yo lo entiendo, porque, claro, si Javi Galán está cansado y sacas a Juan Cruz, pues imagínate qué salto de calidad has pegado. Si tú sacas a Arguivide por Rosier, es verdad que Rosier fue de más a menos, pero también el salto es muy grande. Si tú sacas a Moy Gómez por Aymar, es lo mismo. O sea, creo que los cambios es. Yo entiendo a Lisi que no se atreva porque el nivel competitivo baja bastante. Pero también hay otro aspecto que dices, joder, pero es que tu labor como entrenador es sacar el 100% de los jugadores y el 100% de las situaciones. Y hay jugadores que con confianza nos ha demostrado que sí que son jugadores válidos para la primera división y para Osasuna. Y Iker es verdad Mm. que a lo mejor el último partido pues no fue tan bueno, pero la tendencia cuando ha jugado es que es un jugador que suma. Es que a lo mejor necesitabas esos 20 minutos o 30 minutos de jugadores que sumen y no que te suban el suelo competitivo, sino que sumen, que te aporten, sobre todo a nivel energético. Y ese es un debe del entrenador y de los jugadores por no estar a la altura y del entrenador por no confiar en ellos, porque es que la tónica es la misma de siempre. Osasuna sigue siendo un equipo de Champions las primeras partes. Y eso habla mucho del nivel de Osasuna, habla mucho del nivel que tiene el cuerpo técnico para hacer los planes de partidos, pero si las segundas partes sigue siendo un equipo de descenso, es que hay algo que falla. Falla el fondo Mm. de armario, que es algo que ya van a trabajar en esto en el mercado de invierno y lo vamos a notar, pero falla también la confianza en algunos jugadores que te deben de sumar en los minutos finales. Es que es que Osasuna necesita que se pueda confiar en un Iker, en un Seraldo, en un Raúl García de Aro, en un Moy Gómez, en un Errando que ya se confía. Es que Osasuna necesita. Porque hoy en día, con los 5 cambios, los equipos de mitad de tabla para arriba tienen cambios muy potentes que te acaban solucionando los partidos al final. Y a la vez, y Levante, no nos hemos necesitado porque hemos ido con una distancia muy grande. Pero si hubiesen sido distancias cortas, hubiese sufrido igualmente por momento de partido, por los cambios y por muchas cosas. Y esto es algo que hay que solucionar. Yo espero que la Copa nos dé esto, nos dé este puntito Mm. de confianza a algunos jugadores. No sé si opinas lo mismo. Sí, y luego lo que dice Rubén, que es que cuando
estos jugadores salen. Hemos visto a Moy en la primera parte de la temporada, hemos visto que Iker ha salido del banquillo y lo ha hecho bien, hemos visto a Becker que ahora parecía que se estaba entonando. O sea, no son jugadores que hayan salido y hayan tenido un rendimiento funesto como para pensar que es mejor tenerlos en el banquillo. Pero bueno, igual hay algo que se nos escapa o que no podemos ver en el día a día, pero sí que es verdad que eso suena raro, ¿no? De Lis, y no se entiende muy bien por qué. Y también decirte, Rubén, bueno, lo hemos hablado antes y lo veníamos hablando durante toda la semana. La realidad, cuando mostrabas también ese mapa de la segunda parte, es que el nivel del Athletic es bastante alto. Mira Claro, los jugadores que te sacan del banquillo. O sea, esculpando ayer también un poco a Lisi, ¿eh? O sea, claro, porque claro. esto. Veo que hay gente que está diciendo que se quedó ahí con sabor amargo, que esperaban más y es como, bueno, o sea, realmente ellos cuando marcan, no por ocasiones claras, pero por embotellamiento yo creo que ya obviamente lo merecían, incluso el propio Lisi lo reconoció. Así que yo creo que hay que evaluar muy positivamente este empate, sobre todo teniendo en cuenta un poco el rival. Y ya, Rubén, si te parece, vamos a hablar de algún nombre propio, Me un parece. poco más en detalle. Javi Galán, debut excelente con Osasuna de Javi Galán. Además, esto es algo completamente inusual, ¿no? Que un futbolista venga, creo que el 29 hizo su primer entrenamiento y el día 3 juegue de titular y parezca que lleva en el equipo varios meses, pues esto es algo muy poco habitual. Y además, yo creo que lo que nos gusta mucho aquí, ¿no, Rubén? Esa garra que se le vio ayer a Javi Galán. Por poner algo negativo. Te diría que defensivamente lo vi un poquito más flojo en comparación con su nivel ofensivo. Creo que esto era algo que ya sabíamos, pero Me río por esto que dices, porque a nivel defensivo jefe, mira su mapa de acción. O sea, hizo un auténtico partidazo defensivo. O sea, Pero puede ser que dejase bastante más espacio que Abel en las acciones, sobre todo Iñaki Williams ahí en la primera parte. O sea, lo vi ahí un pelín menos intenso. Igual luego sí que tuvo recuperaciones y demás, pero no lo sé. Tú cómo lo viste desde la cabina. A mí ofensivo por momentos me recordó al mejor Marcelo en el Madrid con ese cambio, con ese giro que hace. Eh, pero bueno, no, a ver, que yo creo que es un debut de 7 y de incluso 8. Muestra joder. ahí a ver el mapa De que... 7. Te han nublado el cerebro los tequilas de ayer, jefe. De más, tú dices de más. Sí, para mí hace un partido de sobresaliente. O sea, es un jugador que con balón da 44 pases buenos, que es una auténtica barbaridad, pases progresivos, conducciones progresivas, sobre todo mucha fiabilidad en el pase corto y en el pase para superar presiones. Y a nivel defensivo, a mí me parece que hace un partido espectacular, de ser agresivo, de poder defender los unos para unos por fuera, de anticipar, de defender área también bien con 7 despejes. O sea, mi sensación es de que dejó un par de acciones donde a lo mejor se sobreexcitaba y saltaba de más o dejaba mucho espacio a la espalda, pero creo que esto va un poco con la identidad del jugador, ¿no? Que es un jugador valiente, que va hacia adelante, que es agresivo, que luego hay muchas cosas que no se valoran, pero ayer, por ejemplo, hay 3 veces o 4 que salta de zona, salta a su par siendo agresivo y ¡pum! Y le hace una falta. Y es como, ¡buah! Qué maravilla! Eres agresivo en parejas, haces una falta porque no has conseguido robar y todo el equipo se reubica. Y encima no te sacan tarjeta por cómo la haces. Que creo que también son detalles que a nivel competitivo elevan muchísimo el suelo. Al igual que te baja el techo la conejada que hace Rosier de echar el balón al que saca de banda en el primer gol del Athletic, o sea, en el gol del Athletic, que tú no sé si te fijaste en esto, eso es una conejada. Pues Galán con estas Sí, otras he visto cosas que además Liz se quejó en rueda de prensa es una de eso, ¿no? En concreto. conejada gorda, gorda. Que a nivel elite cuesta mucho joder, ver estas cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir a Rosier? Que a nivel defensivo con Williams estuvo espectacular. Pero yo creo que Javi Galán hace un partido de por lo menos sobresaliente. Nos muestra el pedazo potencial que tiene, que no solo es un jugador que a nivel ofensivo te va a dar cosas, y que Abel va a tener que ponerse mucho las pilas si quiere tener hueco en este 11. Jefe, ¿te he vuelto a perder otra vez? ¿O no? No, 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 Ah, no. uf, qué susto me has dado. O sea, Bueno, es que no sé por qué se me empareja
se me empareja el móvil con la webcam, no sé qué está Seguimos. pasando. Y el otro, y no sé tú qué opinas, pero yo también creo que el gran nombre de ayer es Lucas Torró. Yo hacía mucho tiempo que no veía una primera parte como la suya con balón. A ver, estamos en lo de siempre. Gran nombre por cómo venía, sobre todo lo que dices a nivel de juego con balón. Entonces, el hecho de cambiar a un partido de bien notable, pues te hace que parezca un sobresaliente, ¿no? Porque tu expectativa ya en ese aspecto era baja. Pero sí, yo ayer... Dime, dime. Ah, no, no, que estaba tosiendo, que estaba tosiendo. No, pero Ah, que sí, no, vi a un Lucas fiable con balón, que era un poco lo que estábamos lamentando otros partidos de desplazamientos en largo a ningún sitio, pases en teoría seguros que se falla, más lento a la hora de conducir, pero ayer muy bien, sí. No sé qué te dice ahí las estadísticas, sí, joder, pero pues las estadísticas nos dice que al final hay un par de cambios de orientación muy buenos, mucha participación a diferentes alturas, pases progresivos, mucha continuidad en las acciones. O sea, yo vi un Lucas del que ya no dudo que pueda estar en el 11 si su nivel con balón es ese. O sea, estamos hablando de que es un día muy difícil porque el Athletic te aprieta, te va, te empareja, es agresivo, te busca el robo en presiones y vi a un Lucas muy cómodo. Entonces, creo que este sistema le favorece mucho a Lucas el poder estar solo. Creo que le favorece que en los carriles estén Rosier y Javi Galán, que son jugadores que te van a dar continuidad también en las situaciones cuando salga el balón fuera y te van a buscar por dentro. Y que este Lucas hace Osasuna estar a un nivel competitivo muy, muy alto. Creo que el punto de ayer también se explica con rendimientos altos de Rubén García, de Lucas Torró, de Jorge Rando, que ha tenido menos participación. Entonces, ostras, yo estoy muy, sí, muy a ver, lo que satisfecho. dices, la primera parte a mí me gustaron muchas cosas también. Me pareció que la primera parte Aimar estuvo, te diría, por encima de Ollán Sancet, o sea, con Sí, muchísimos destellos. La verdad que muchísimos destellos de jugador top class, pero bueno, le sigue faltando ese disparo, ¿no, Rubén? De ahí de fuera del área. Tuvo uno con la zurda y otra con la derecha bastante flojitas, pero me encantó. Y luego también me encantó la entrega, que, bueno, esto ya lo sabemos, de Moncayola. O sea, hubo un momento en Moncayola, la segunda parte, no sé si era porque era en mi lado de la tribuna, pero con varias disputas con Berenguer. Y no me acuerdo con qué otro futbolista, que creo que con Robert Navarro, espectacular, o sea, un derroche increíble, así que en ese sentido, pues también todos enchufadísimos. sí. Y Al acabar el partido, creo que salía que Moncayola había sido el que más kilómetros había recorrido. O sea, que es no que es es, una no es locura, casualidad. una locura. Y luego nos sigue callando un poco, en el sentido positivo, la boca, Rubén García. Porque, bueno, pues a pesar de que a veces en partidos donde hay que generar más, en otro tipo de partidos más atascados, le cuesta cuando recibe ahí el balón, lo que siempre hablamos, ¿no, Rubén? En el cuadrado y demás. Pero la verdad es Ojo, que jefe. Ojo, ojo. Ojo. Hacemos hoy un vídeo que para mí es complicado. Me vienes hablando de la zona 14, tío, que pensaba que, digo, estoy en otro canal, tío, será de otro tema, ese canal de astronomía. No, pero sí, o sea, Rubén con el toque que tiene y con la entrega increíble a pesar de su edad, yo creo pues que inevitablemente sigue siendo pilar fundamental. Yo creo que Por a Rubén le ha ayudado mucho jugar como ese extremo que va dentro y no como ese media punta que vive siempre dentro. Creo que esto a Rubén le facilita mucho las intervenciones y le ayuda mucho más de lo que creemos. Y claro, estamos viendo mejor Rubén, mejor Moncayola porque está dentro. Víctor, creo que todavía tiene que seguir dando pasos adelante porque tiene acciones para ser muy determinante, pero no termina de serlo. Plan, consigue regatear dentro del área. Antes he visto una estadística que era, creo que era el segundo día del año que más conducciones al área habíamos hecho, o que más internadas al área habíamos hecho. Creo que era conducciones al área. Y sin embargo, porque creo que tiene Javi Galán un par, creo que tiene Víctor varias, y sin embargo no se generó tanto peligro de muchas situaciones de profundidad cuando conseguía Víctor irse. Y creo que ese es el debe que tiene, por ejemplo, Víctor, que transforme esas acciones tan buenas de área en
ocasiones de goles reales, no en acciones donde me interrumpen y hay córner, o el centro no es bueno, o la finalización mía no es buena. Sí que es verdad que le vimos con una gran finalización, no sé si era en el partido contra el Elche, con ese golazo de fuera del área, Ah, sí. pero sí, le está faltando que alguna más se cristalice, ¿no? No sé cómo viste, Rubén, esos primeros minutos de Javi Galán con Víctor, porque creo que hubo bastantes momentos que estuvieron juntos, ¿no? En la misma banda. Top. Es que el Javi Galán Víctor Aimar va a ser algo increíble. Y eso, que hay algo en el fútbol que lo hemos hablado muchas veces, que son las relaciones socioafectivas, que es cómo se relacionan los jugadores. Y, toda- y to- ¿En y qué, toda- en qué canal estamos? y todavía no, De- no termino de ver a Aimar y Víctor cómodos asociándose. O sea, son dos jugadores que por cualidades deberían de estar siendo una barbaridad y no termino de verles esa compenetración en los movimientos, los timings, el que se puedan beneficiar el uno del otro. Y creo que esta es una relación que se tiene que explotar por las cualidades que hay. Y si no, habrá que buscarle otro perfil a Víctor para que pueda ayudar más. En este aspecto, por ejemplo, hay dos jugadores que yo siempre veo que se buscan un montón, que son Raúl y Aimar. Raúl y Aimar se buscan constantemente. Aimar tiene una capacidad para cada vez que se gira buscarle a Raúl que con Budimir no la tiene. Y esa es una relación que nos asuna, no se está explotando porque por las condiciones de, pues Budimir tiene que estar un poco por delante de Raúl, porque Raúl ha jugado mucho cuando Aimar no ha estado y cuando el equipo estaba mal, pero a nivel socioafectivo creo que es una relación que a Osasuna le debería de dar mucho también, pero va a ser otra incógnita porque no se va a dar o se va a dar poco, así que ya está. Mm. Bueno, Bueno, jefe, vamos a verlo. Lo que más tranquilo me deja Rubén es que creo que después de las semanas que veníamos, de antes del partido de Mallorca y demás, con todas las bajas, veíamos un equipo flojito. Y creo que ahora, sobre todo la primera parte de ayer, nos encontramos con un equipo que yo te diría tranquilamente mitad de tabla, incluso para adelante en algunos partidos. O sea que con otros rivales, teóricamente, pues un poco más flojos, como nos vienen en los próximos partidos, creo que podremos sacar bastantes mejores resultados. Así que yo creo que se confirma, ¿no, Rubén, la mejoría en general de Osasuna. Vamos a cruzar los dedos porque no haya bajas y sigamos ahí con todos los efectivos, porque yo creo que Lisi ha cogido ya bastante, bueno, no sé si bastante crédito, pero sí, sí, desde luego sí. que deja bastante atrás el... Alessio lo ha cogido, ya lo ha cogido con las manos y ahora lo está Mm. exprimiendo. No Sí, tengo y ninguna luego duda. Rubén, quitando ese final de partido, esas segundas partes, sí que es verdad que Lisi ha dado también con la tecla en los, Sí. en los planteamientos, abandonando un poco esa defensa y demás. No sé si quieres hacer alguna No, valoración sobre el sistema inicial. no, sí, a ver, esto es lo que dijo él en rueda de prensa. La línea de 4 favorece mucho las situaciones de progresión, porque las ubicaciones de los jugadores son mucho mejores y porque tú jugando con Torró un poquito más libre y con Aymar en siguiente altura, sabes que cada vez que filtres con Aymar tienes luego una referencia en profundidad, que generalmente es el extremo, y es mucho más fácil progresar cuando tienes esa situación que cuando filtras ese primer pase a Aymar tienes que esperar a que el carril coja altura. Entonces todo tiene que ir mucho más lento y requiere de timings mucho más complejos. La línea de 4 viene para quedarse. La línea de 4 es algo que Lisi quería trabajar en ella desde el principio, pero se tuvo que moldear. Y la línea de 4 va a dar a Osasuna seguro muchísima estabilidad durante la temporada. Y yo creo que con esta reflexión, jefe, tenemos que cerrar porque no tenemos tiempo para más. Sí, vamos cerrando ya. Simplemente te quería remarcar, Rubén, que ayer tuvimos la mejor asistencia al ¡Buah! SAR de la temporada. Locura, 22.000. Superamos los 22.000. Y bueno, yo creo que un ambiente bastante las dos aficiones. La grada Osasuna apretando como hacía tiempo que no hacía, es verdad que era Athletic, sin insultos. Creo que del lado del Athletic tampoco. La gente bastante conectada. Creo que ayer se dieron cosas bastante positivas también en ese sentido. Así que nada, pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Cómo evoluciona. Yo creo, Rubén, si la gente no ha dado like, que lo dé.
Y no sé qué planning tenemos esta semana. Supongo que publicaremos también la entrevista, ¿no? Esta semana Y seguramente la entrevista, ya lo estamos comentando, pero seguramente sea un estreno el día 6 a la tarde-noche, ¿no? Esto lo tenemos que hablar. Va a ser claro, es que va a Día de ser Reyes. o 6 tarde-noche o 7 por la mañana. Va a ser el estreno. Eso casi seguro. Entonces, atentos, que os lo comunicaremos estos días y luego ya veremos miércoles o jueves si nos juntamos para grabar o a lo mejor para hacer un directo con Kahoot. A A lo lo mejor. mejor. O, bueno, vamos viendo acontecimientos. También Venga, queda mercado de invierno, ¿no, Rubén? Así que habrá que estar atentos. Pues nada, muchas gracias familia. Gracias como siempre a todos los que saludan en el estadio, fuera del estadio, en otras circunstancias. Y nada, nos vemos en próximos capítulos. Un abrazo a todos y todas. Chao. adiós, chao, 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 chao.